El trabajo que se presenta se titula La macrofauna edáfica como bioindicador del uso y calidad del suelo en áreas bajo manejo sostenible de tierras. De los autores Grisel Cabrera Dávila, quien les habla, y Jorge Sánchez Rendón del Instituto de Ecología y Sistemática de Cuba. El manejo sostenible de tierras, o MST, surge como alternativa para evitar, detener o remediar los procesos degradativos del suelo, promovido por el Programa de Asociación de País CPP OP15 en Cuba desde el 2008. Para evaluar el MST en el país se detectó la importancia de utilizar indicadores ambientales de biodiversidad, porque estos indicadores, o sea, los indicadores biológicos, tienen gran importancia por su valor práctico, respuesta inmediata y bajo costo en su empleo. Como indicador biológico se puede citar a la macrofauna edáfica, que incluye los invertebrados del suelo mayores de 2 milímetros de diámetro y tienen gran sensibilidad ante las variaciones en las condiciones del suelo, siendo por esto efectivos bioindicadores del estado de salud del suelo y del ecosistema. Teniendo en cuenta lo planteado, el objetivo del trabajo fue evaluar el uso, manejo y calidad del suelo a través de la macrofauna edáfica como bioindicador en áreas bajo manejo sostenible de tierras. El estudio se llevó a cabo en 4 áreas de intervención y 12 sitios o fincas bajo manejo sostenible de tierras pertenecientes al proyecto 2 del programa CPP OP15. Como áreas de intervención se estudiaron la llanura sur de Pinar del Río, la llanura Habana Matanzas, la cuenca del Cauto y la llanura sur de Guantánamo. Para la llanura sur de Pinar del Río se evaluaron 5 fincas, la CPA Roberto Marán, finca Tierra Brava, ambas bajo uso de tierras de frutales y con la aplicación de prácticas agroecológicas, la finca Cascajales bajo uso forestal, también con la aplicación de prácticas de agricultura de conservación, y las fincas Manolo y Pilón, que respondieron fundamentalmente al uso de tierra de cultivos varios y tabaco, pero en este caso bajo prácticas de agricultura convencional. Para la llanura Habana Matanzas se estudiaron la finca San Jacobo y la finca Arocha, que respondieron principalmente al uso de tierra de cultivos varios y donde también hubo aplicación de prácticas de agricultura convencional. La cuenca del Cauto se estudiaron la finca Los Velázquez, finca Sidandoy y la CCS René Muñoz. Las 3 respondieron al uso de tierra del plátano y también tuvieron un manejo de agricultura convencional. Para la llanura sur de Guantánamo se estudiaron la UPC Leomar Noa bajo el uso de frutales con prácticas de agricultura de conservación y la CCS Enrique Campos bajo labranza de conservación con la siembra de sorgo y también con el empleo del barbecho. La recolección de la macrofauna edáfica se realizó a través de la metodología estándar del TCBF y se estudiaron las estaciones de lluvia y seca de los años 2018 y 2019. En cuanto al procesamiento, se trabajó a nivel de familia y se determinaron la riqueza de familias y la abundancia de la macrofauna total y por grupo funcional, y se determinó además la calidad del suelo a partir de los bioindicadores faunísticos, detritívoros por no detritívoros y lombrices por hormigas, y en función del valor obtenido de estos índices, pues se categorizó la calidad del suelo muy bien, bien, regular y mal. Además, se realizó un análisis de correspondencia para explorar el ordenamiento de los sitios MST en función de la abundancia de los grupos funcionales de la macrofauna edáfica. Como principales resultados se obtuvo respecto a la abundancia y riqueza de familias, para el caso de la llanura sur de Pinar del Río, altos valores de abundancia, pero sobre todo de riqueza en las fincas evaluadas de Roberto Marán, Cascajales y Tierra Brava, lo que se observa principalmente en el periodo de lluvias con respecto a las fincas Manolo y Pilón, con valores deprimidos, sobre todo en riqueza. Esto se debió a que las fincas Roberto Marán, Tierra Brava y Cascajales tuvieron una mayor cobertura arbórea, prácticas agroecológicas o de conservación, lo cual repercutió en una mayor protección sobre el suelo con respecto a la finca Manolo y Pilón, que tuvieron un manejo convencional que desfavoreció el establecimiento de la macrofauna edáfica. Para el caso de Amarán, Tierra Brava y Cascajales, los mejores resultados de la macrofauna pues se obtienen en estas fincas ya categorizadas en el manejo sostenible de tierras y que mantuvieron una mayor estabilidad en estas prácticas y por tanto se favoreció la biodiversidad edáfica. Se observa en estas fincas también un incremento o una evolución positiva, ¿no?, en el año 2019 con respecto al 2018. Con respecto a la llanura Habana Matanzas, pues en las fincas San Jacobo y Arocha, pues se obtienen valores bajos
de ambas variables, debido a que en estas fincas estuvieron bajo el uso de cultivos varios hubo un manejo principalmente convencional que no favoreció a las comunidades del suelo. Este manejo convencional dado por el uso excesivo de fertilizantes químicos con poca cobertura y menor protección sobre el suelo. Con respecto a la cuenca del Cauto, se obtienen también valores bajos de riqueza y abundancia en las fincas estudiadas, debido también al manejo convencional de estas fincas que respondió principalmente al uso de plaguicidas y fertilizantes químicos. En la llanura sur de Guantánamo, pues se observaron resultados superiores fundamentalmente en abundancia en las dos fincas trabajadas si se compara con las fincas de la cuenca del Cauto, lo que se observa de forma más notoria en la finca Eliomar Noa, que presentó cobertura arbórea, prácticas de conservación y mayor protección sobre el suelo. En ambas fincas de esta área de intervención, donde se obtienen mejores resultados, pues también debido a que ya son fincas categorizadas en manejo sostenible de tierra con una estabilidad en este tipo de manejo. En cuanto a los indicadores de la macrofauna, se obtuvo para la llanura sur de Pinar del Río un predominio de detritívoros sobre no detritívoros y también de lombrices sobre hormigas, con valores altos de estos índices en las fincas Amarán, Cascajales y Tierra Brava con respecto a Manolo y Pilón, tanto en lluvia como en seca. Para estas fincas la calidad del suelo tiene calificaciones entre muy bien y para Manolo y Pilón la calidad del suelo está entre regular y mal, pues los valores de los índices no excedieron de 0.35. Para la llanura Habana Matanzas, se observa un predominio de no detritívoros y de hormigas con valores de los índices por lo general muy bajos, cercanos a cero, lo que repercutió en una calificación de la calidad del suelo entre regular y mal. Con respecto a la cuenca del Cauto, pues los resultados son similares a la llanura Habana Matanza por la dominancia de no detritívoros y de hormigas, dando una calificación de la calidad del suelo entre mal y regular, teniendo en cuenta los valores alcanzados de los índices que no excedieron de 0.44. En la llanura de sur de Guantánamo, pues para el indicador de detritívoros por no detritívoros se muestra la dominancia en las fincas estudiadas de detritívoros en el periodo lluvioso principalmente, y se alcanzan valores hasta 0.64 que indican una calidad del suelo de regular a bien, excepto en el periodo seco donde se alcanza calificación de mal. En cuanto al indicador lombrices por hormigas, hay un predominio de lombrices en Eliomar Noa, lo que se evidencia en la lluvia del año 2019, pero por lo general para ambas fincas son muy bajos los resultados obtenidos, por lo que la calidad del suelo se califica de mal. En cuanto al análisis de correspondencia, pues se obtiene para la llanura sur de Pinar del Río dos configuraciones, una a la derecha, donde se definen los censos correspondientes a los momentos de muestreos en la finca Amarán, Tierra Brava y Cascajales, asociados a lombrices y detritívoros. En estas fincas se encuentran mejores condiciones edáficas por su cobertura, lo que beneficia el desarrollo de estos organismos. Una segunda configuración se ve a la izquierda, donde esta configuración agrupa los censos de las fincas Manolo y Pilón con las hormigas y los no detritívoros, lo que indica inestabilidad del medio edáfico en estos sistemas. Para la llanura Habana Matanzas y Cuenca del Cauto se observa que no hay distinción entre las fincas estudiadas, pues tienden a la formación de una sola configuración con la asociación principalmente de las hormigas y no detritívoros. Lo que indica perturbación del suelo debido al manejo convencional en estas fincas. Para la llanura sur de Guantánamo hay tendencia igualmente al agrupamiento central de los censos de todas las fincas, aunque más disperso que lo que se observa para la llanura Habana Matanzas y Cuenca del Cauto, determinado también por los organismos de hormigas y no detritívoros, lo que sugiere reforzar las acciones de manejo sostenible de tierras para una mayor estabilidad del medio edáfico. Como conclusiones del trabajo se tiene que los mejores resultados sobre la abundancia y riqueza de la macrofauna edáfica, así como los indicadores faunísticos y por ende de la calidad del suelo, se obtienen fundamentalmente en las fincas categorizadas como iniciadas y avanzadas de manejo sostenible de tierras. La mayor riqueza y abundancia de la macrofauna, sobre todo de grupos benéficos e indicadores de fertilidad en las fincas categorizadas en MST, obedecen a las buenas prácticas desarrolladas con una importante cobertura y protección sobre el suelo que garantiza la diversificación de la fauna edáfica. Y por último, los resultados más bajos en las restantes fincas
fincas responden al desarrollo de una agricultura convencional y sugieren la aplicación de prácticas de agricultura de conservación para el mejoramiento de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Muchas gracias. Hola, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Mi nombre es José Andrés de Osavelilla, soy estudiante de maestría en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Antioquia y les vengo a mostrar los avances de mi proyecto de investigación, el cual está siendo dirigido por la profesora Snedia Hernández, asociada a la Universidad de Antioquia, y la profesora o mi asesora Magnolia Longo, asociada a la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Muchas gracias a todos los organizadores del evento. Como planteamiento del problema, tenemos que los sistemas lóticos intermitentes son canales que carecen de flujo o corriente durante una época del año y en Colombia se localizan principalmente en zonas de bosque seco tropical. Estos ecosistemas, ese flujo va a depender sobre todo del régimen hidrológico. Está muy determinado por el régimen hidrológico. Entonces, como tal, estos son los ecosistemas sobre los cuales nosotros queremos establecer ese estado ecológico. Y pues ese estado ecológico está definido en parte por las presiones o estresores ambientales o las perturbaciones a las cuales se ve sometido el ambiente. Entonces, hay 5 estresores ambientales que son conocidos por ser las perturbaciones ambientales más severas y frecuentes que se dan sobre los ecosistemas fluviales del continente de Sudamérica. Entonces, entre ellos resalto los estresores de la escala de Cuenca y las alteraciones hidrológicas, porque son los estresores que nosotros pues vamos a trabajar, también son los más frecuentes y severos. Y dentro de los estresores de la escala de Cuenca tenemos los cambios en el uso del suelo en la vegetación de ribera, y dentro de las alteraciones hidrológicas tendríamos ese régimen hidrológico que, como les digo, va a determinar la cantidad de agua que va a haber en el ecosistema acuático, en el sistema lótico intermitente. Entonces ese bosque seco tropical está muy asociado a los sistemas lóticos intermitentes, o viceversa, los sistemas lóticos intermitentes dependen de este bosque, y hay que tener presente que en la actualidad y en nuestro país Colombia, este es el ecosistema más amenazado. ¿Por qué? Por todas esas presiones y perturbaciones a las cuales se ve sometido. Y esto finalmente se traduce en que los ecosistemas acuáticos, como lo son esos sistemas lóticos intermitentes, también se ven sometidos a todas esas presiones y perturbaciones. Pero pues hay noticias, por ejemplo, buenas, y es que en Colombia actualmente se está trabajando, ya vamos para 12 años de monitoreos sobre el bosque seco, entendiendo sobre todo su composición y su biodiversidad. Pero cuando analizamos entonces esta información, nos damos cuenta que hay una desconexión entre el componente acuático y el componente terrestre, y sobre todo se asocia mucho y se sabe mucho de la vegetación del bosque seco. Pero cuando analizamos, por ejemplo, las comunidades hidrobiológicas, observamos que no se tiene mucha información de estos grupos. Por ejemplo, los macroinvertebrados acuáticos, que son uno de los grupos hidrobiológicos con los que estoy trabajando, que pues, son organismos que se encuentran ampliamente distribuidos en los sistemas lóticos a nivel mundial y han sido también ampliamente utilizados para determinar el estado de los ecosistemas acuáticos. Y por otro lado tenemos el fitoperifito. Como vemos acá, pues son algas que se encuentran adheridas a los diferentes tipos de sustratos y han sido ampliamente utilizados de forma independiente, esto sobre todo en países europeos, para realizar evaluaciones ambientales. Y se ha hecho históricamente con base en parámetros físico-químicos y biológicos, entendiendo estos parámetros biológicos principalmente asociados a la taxonomía de los organismos, asociados sobre todo, por ejemplo, a la abundancia y la riqueza de especies. Entonces, ese enfoque que le queremos dar nosotros a nuestro trabajo es un enfoque más en los rasgos funcionales, en la diversidad funcional. Entonces tenemos como tal un pool de rasgos. Ese pool de rasgos, que va a ser los rasgos de los macroinvertebrados y el fitoperifito, se ven sometidos a cambios en el ambiente, que son esos cambios, hablando del régimen hidrológico, de la cantidad de agua, y también los cambios en el uso del suelo. Y finalmente ellos van a responder, se va a dar una composición y una dominancia de esa diversidad funcional o de esa comunidad en términos funcionales, y eso inclusive puede afectar procesos ecosistémicos. Entonces acá vemos algo similar o algo de lo que pasa en lo que les digo de las perturbaciones dentro del ecosistema en el que nosotros estamos trabajando. Entonces estas fotos son en una de las estaciones en las que estamos trabajando, y así nos surge la pregunta de investigación: ¿cómo la integración de rasgos funcionales del fitoperifito y los macroinvertebrados acuáticos puede proporcionarnos una explicación de ese estado ecológico de los sistemas lóticos intermitentes ante cambios en el uso del suelo, en la vegetación de ribera, la estacionalidad de las lluvias y las variables físico-químicas? Entonces, para poder llevar a cabo este trabajo y este proyecto, nos hemos trazado unos objetivos. Pues el objetivo general: queremos establecer una aproximación metodológica para definir el estado ecológico de sistemas lóticos intermitentes del bosque seco, y esto lo queremos hacer a través del uso complementario
de los rasgos de los macroinvertebrados acuáticos y el fitoperifito. Y pues para esto nosotros tenemos unos objetivos específicos. En este primero estamos trabajando actualmente y es categorizar esas variables biológicas y las variables ambientales para luego posteriormente llevar a cabo estos otros objetivos que requieren más, por ejemplo, análisis estadísticos, como lo es definir las variables ambientales más significativas y comparar esos efectos independientes y complementarios en la distribución de los organismos conforme esas variables ambientales, que ya las van a entender mejor en la metodología. Entonces, pues los datos provienen de información secundaria a través del proyecto realizado a finales de septiembre de 2018 y principios de 2019. Entonces, este proyecto lo realizamos entre la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, que acá la tenemos, la Universidad CES y la Universidad de Antioquia. Entonces, estos fueron los tres trabajos que surgieron de ese proyecto y la idea ahora de nuestro nuevo proyecto dentro de la maestría es reunir y recopilar toda esta información para formar algo más sólido que nos permita también como generar esa aproximación metodológica. Entonces, este es el área de estudio donde proviene la información. Se encuentra en el municipio de Honda, Tolima, en Colombia, dentro de la Reserva Natural de la Sociedad Civil El Tambor. Allí seleccionamos dos cuerpos de agua o sistemas lóticos intermitentes, que es la quebrada El Tambor, aquí la tenemos, y la quebrada Caimital, que aquí está, pero pues no se observa porque tiene un caudal y una dimensión muy pequeña. Entonces lo que hicimos fue seleccionar dos estaciones en cada uno de los sistemas lóticos intermitentes. Entonces seleccionamos una estación, un transepto de 100 metros en las zonas de bosque, en la donde la ribera se destina para bosque, y en Potrero, lo mismo para la quebrada del Tambor, la quebrada Caimital, perdón. Estaciones de muestreo pues van a representar esos usos del suelo. Entonces, como les decía, tenemos 4 estaciones de muestreo, 2 en zonas de bosque, que aquí las tienen, que es la C y la B, y 2 en zonas de potrero, que aquí las tienen muy bien, que es la A y la D. Y pues finalmente nosotros vamos a tener un set de variables ambientales, que eso se va a transformar o va a ser una matriz ambiental. Esta va a estar constituida por el régimen hidrológico, por las temporadas en las que se toman las muestras, por las variables físico-químicas que se midieron donde se toman los organismos, y ese uso del suelo. Nosotros no vamos a hablar simplemente de que estamos en bosque o potrero para definir las estaciones, sino que le vamos a dar una calificación a cada una de esas 4 estaciones donde obtuvimos los datos. Y esas estaciones también las vamos a someter a análisis de fotografía y análisis de imágenes satelitales para ver cómo ha cambiado la composición vegetal. Entonces, tenemos por otro lado el otro grupo de variables, que son las variables biológicas, que nos va a dar como resultado una matriz biológica, la cual va a estar constituida por los datos taxonómicos de ambos grupos y los rasgos funcionales de estos. Pero entonces, ¿qué rasgos funcionales vamos a trabajar? Aquí los tenemos. Los rasgos que vamos a trabajar para los dos grupos están constituidos en un grupo de rasgos morfológicos, tróficos, fisiológicos y conductuales. Esto para los macroinvertebrados. Y hay que tener presente que estos rasgos se trabajan y se miden directamente sobre los organismos, y algunos se toman de fuentes de información secundaria, como los unos fisiológicos. Resalto los rasgos tróficos y los rasgos de roles tróficos, el tipo de alimentación y el rol trófico, porque son rasgos en los cuales estamos trabajando actualmente. Estoy revisando en el laboratorio el contenido estomacal de los macroinvertebrados para clasificar estos rasgos, porque pues no es bueno clasificar este tipo de rasgos con información secundaria, porque los organismos no son consumidores obligados de ciertos recursos. Eso va a depender mucho de qué tengan disponible. Y para el fitoperifito tenemos los rasgos asociados al tamaño, la organización y la estructura, que fueron rasgos que ya se midieron y se determinaron sobre esta comunidad, y esto lo hizo el compañero Juan Diego de la Universidad CES. Dentro de los resultados y la discusión, pues tenemos inicialmente programado un muestreo para el 3 de julio de 2021. Esperemos que por fin se pueda realizar, ya que ha sido un muestreo que se ha tenido que programar y mover muchas veces por todo este tema pues de la pandemia. Lo que queremos hacer es en este muestreo, es en las estaciones que se tomaron los datos, queremos tomar fotografías aéreas con un dron y así comparar y hacer análisis de coberturas y permitir generar como esa comparación entre un análisis espacial y un análisis más puntual. Tenemos los rasgos funcionales de los organismos, pues se han encontrado diferencias. En las zonas, por ejemplo, de bosque se encuentran más hábitos asociados a fragmentador y colector, mientras que en las de potrero se encuentran más depredadores. Eso también se da en respuesta a la abundancia de los organismos, donde tenemos a Hemiptera, el organismo depredador que era el más abundante en los potreros, y los Trichopteras, el organismo fragmentador más abundante en las zonas de bosque. Dentro del tratamiento de la información vamos a utilizar con estas matrices, la matriz ambiental y la matriz biológica,
Vamos a realizar análisis estadísticos multivariados, que esto es en lo que estamos trabajando. Estas son las conclusiones de mi trabajo, conclusiones muy generales. Estas son las referencias que tengo. Muchísimas gracias. Estén muy bien. La familia Strychnatidae consiste en una familia de nematodos compuesta por más de 100 especies en 32 géneros, todos ellos parásitos del intestino posterior de escarabajos de la familia Passalidae. Hasta el momento, el grupo presenta una distribución mayormente gonguánica con especies de América del Norte, América Central y América del Sur, las Antillas, África y Madagascar, Australia y Australasia. De estas, el Neotrópico y África han sido las zonas mejor estudiadas. Entre los Strychnatidae no tropicales se destaca el género Longior, con hembras caracterizadas por presentar el cuerpo largo y delgado, un cuerpo esofágico subcilíndrico, el sistema reproductor de tipo monodelfo-prodelfo y huevos con crestas longitudinales. Los machos también presentan el cuerpo esofágico subcilíndrico y en el extremo posterior presentan un par de papilas precloacales, una estructura cuticular en forma de bolsa y un engrosamiento dorsal de la cutícula posterior. Hasta el momento se conocen dos especies de cuba, Longior sayasi y Longior alius, Longior semialata de la isla de Santa Lucía en las Antillas Menores y la especie tipo Longior longicolis de Brasil. Como resultado del análisis integrador de la morfología y la información molecular, se determinó que el género Longior está formado por 9 especies: Longior longicolis, la especie tipo, Longior alius, Longior semialata, Longior ellieri, Longior lamotei, Longior panamensis, Longior similis, Longior surieli y Longior sumpimito. Estas 6 últimas especies resultaron nuevas para la ciencia, lo cual constituye una novedad del presente estudio. Dos de estas especies nuevas, Longior surieli y Longior lamotei, pueden diferenciarse por la posición relativa del poro excretor. En Longior surieli, esta se sitúa a una distancia equivalente a la mitad del ancho del cuerpo tras el bulbo, mientras que en Longior lamotei esta estructura se ubica justo tras el bulbo esofágico. A su vez, Longior surieli, Longior simili y Longior lamotei, 3 especies muy similares por la longitud del cuerpo, pueden separarse, en el caso de Longior surieli y Longior similis, por la longitud relativa de la cola, en proporción mayor en Longior similis, mientras que Longior similis y Longior lamotei pueden separarse por la robustez del cuerpo, en proporción esta es mayor en Longior lamotei. Además, la vulva es ligeramente más anterior en Longior lamotei. Longior alius y Longior sumpimito son las dos especies del género con hembras de mayor longitud corporal, pero pueden separarse por la robustez del cuerpo, que en proporción es mayor en Longior sumpimito. Longior ellieri y Longior panamensis, también similares por la longitud del cuerpo de sus hembras, pueden diferenciarse por la longitud relativa de la cola, que en proporción es mayor en Longior ellieri. Los machos, por su parte, pueden diferenciarse en el caso de Longior similis y Longior lamotei, semejantes por la longitud del cuerpo y por presentar ambos una ligera curvatura ventral en el extremo posterior de la cola. A pesar de esta semejanza, ambas especies pueden diferenciarse por la posición del anillo nervioso en relación al cuerpo esofágico, donde esta estructura se ubica al 45% de la longitud del cuerpo esofágico en el caso de Longior similis, mientras que en Longior lamotei se ubica al 35% de la longitud del cuerpo esofágico, es decir, ligeramente más anterior. Longior surieli y Longior sumpimito presentan ambos una estructura en forma de martillo en el extremo de la cola, pero pueden diferenciarse por la presencia de un engrosamiento anterior en el caso de Longior surieli, un carácter que es único dentro del género, y además por la longitud relativa del esófago y de la cola, que ambas son mayores en Longior surieli. Longior alius puede diferenciarse fácilmente de los restantes machos del género por presentar el extremo posterior de la cola recto, que es una condición única dentro del género. Además, se realizaron algunos arreglos taxonómicos dentro del género, como es el caso de la especie Longior sayasi, descrita por Coe y colaboradores en 1993. Aunque las hembras son consistentes con la diagnosis de Longior, se determinó que los machos difieren de las características de este género, sobre todo por la morfología del extremo posterior de la cola. Pero al ser designado como holotipo un macho, precisamente fue necesario pasar la especie a la categoría de Incertae sedi. En el caso de las hembras, su análisis morfológico
permitió determinar que estas pertenecen en realidad a la especie cubana Longioralius. En esta especie Longioralius también se realizaron arreglos taxonómicos. Esta especie fue descrita sobre la base de especímenes hembras y como carácter diagnóstico del taxón se designó la presencia de un istmo esofágico largo y plegado. Al examinar especímenes de una localidad cercana a la localidad tipo de la especie, así como material de otras localidades de Cuba, se observó que este pliegue del istmo fue en realidad un artefacto de montaje. Hasta el momento, el género Longior se distribuye con dos especies en México, Longior lamotei y Longior sumpimito, una especie de Panamá, Longior panamensis, Longior lamotei también presente en Colombia, la especie tipo Longior longicolis de Brasil, en Santa Lucía Longior semialata y en República Dominicana Longior surielis y en Cuba tres especies, Longior alius, Longior elieri y Longior similis. Por lo tanto, la distribución de este género hasta el momento es estrictamente neotropical. Como una novedad de este estudio están los primeros registros del género para Colombia, México, Panamá y República Dominicana. También, como una novedad de este estudio, se realizaron los primeros estudios de microscopía electrónica de barrido en el género y se observaron estructuras que no se conocía su existencia en la región cefálica tanto de hembras como machos. En el caso de las hembras se observaron 8 papilas digitiformes pareadas y un anillo labial veliforme, mientras que en los machos se observaron 8 papilas de forma elíptica y 6 labios de forma digitiforme. Esta morfología es única en los machos distrignátidos. En los machos además, pero en su extremo posterior se observó la presencia de un engrosamiento cuticular dorsal, una estructura en forma de bursa y un par de papilas medioventrales. Este engrosamiento cuticular dorsal presenta su superficie lisa y su extensión varía dependiendo de la especie. La bursa es una estructura cuticular formada por un pliegue en forma de embudo y el par de papilas medioventrales consiste en papilas muy cercanas entre sí dispuestas sobre una protuberancia de forma elíptica. En los machos se observaron 3 pares adicionales de papilas, un par precloacal en posición sublateral y 2 pares postcloacales subterminales. En los machos distrignátides el patrón que se repite es el par medio ventral y el par sublateral, ambos precloacales. Están presentes hasta el momento en todos aquellos machos descritos en Hystrignathide. La filogenia del género se analizó mediante 2 genes nucleares, el 28S y el 18S. En ambos casos, tanto para el gen 28S como para un set de datos formado por ambos genes concatenados, se observó que las especies de Longior analizadas forman un clado monofilético. Estos son los primeros estudios moleculares dentro del género Longior, lo cual constituye una novedad de este estudio. Al analizar la filogenia de las especies de Longior obtenida mediante el set de datos concatenados de los marcadores 28S y 18S con la filogenia de sus respectivos hospederos, se observó que existe una correspondencia entre ambas. Esto apunta a la existencia de relaciones de coevolución entre parásitos y hospederos. Aunque no existen estudios de este tipo dentro de la familia Hystrignathide, existen algunas evidencias morfológicas que podrían apoyar dicha coevolución. Es el caso de similitudes morfológicas en parásitos presentes en 2 especies de pasálidos que constituyen especies hermanas según su filogenia, como es Phasalus intertitialis de Cuba y Phasalus puntiger de Brasil. En Phasalus intertitialis están presentes 2 especies Hystrignátidos, Lepidonema magnum e Hystrignathus splendidus, que a su vez son muy similares a 2 especies presentes en Phasalus puntiger de Brasil. Es el caso de Lepidonema brasiliensis, similar a Lepidonema magnum de Cuba, e Hystrignathus inflatus, muy similar a Hystrignathus splendidus. Estas semejanzas morfológicas podrían apoyar las evidencias moleculares que sugieren la existencia de relaciones de coevolución parásito-hospedero. Hasta aquí toda la exposición. Les damos las gracias por su atención.
Composición y modularidad de los ensamblajes de mariposas de Playa del Este, La Habana, Cuba, por Jorge Luis Fontenla, Gianni Fontenla y Carlos Mancina, del Instituto de Ecología y Sistemática, Cuba. Los sitios de observación en el paisaje de Playa del Este fueron los 11 siguientes: Tarará, Mégano, Tropicoco, Atlántico Caribe, Micallito y Tabo, Boca Ciega y Tabo, Boca Ciega Cancha, Guanabo, Veneciana, Brisas del Mar y Rincón de Guanabo. La vegetación característica corresponde al complejo de vegetación de costa arenosa, cuyas especies más típicas son Canavalia rosea, Hipomea pescabrae y Cocoloba ubífera. A continuación se muestra unas imágenes de los sitios de muestreo, donde se aprecian las diferencias entre el paisaje. Durante 5 años de observaciones se determinaron 59 especies de mariposas. Entre las más frecuentes se encuentran las siguientes: Agralis vanila, Anatia atrofa, Atalopedes mesogramma, Junonia sonalis, Leptotes cassius y Natalis iole. Otras especies muy frecuentes fueron Calisto erófile, Simenis tripuntus, Pyricitia anice, Febicenae, Polites baracoa y Urbanus proteus. La mayoría de las especies más frecuentes observadas pertenecen a un núcleo de generalistas de hábitats identificadas con anterioridad en diversos estudios en Cuba. Este es un resultado esperado, consecuencia de las características del paisaje, caracterizado por urbanizaciones, turismo masivo, vientos fuertes y oleaje. Los sitios más ricos en especies en el paisaje de Playa del Este fueron Tropicoco con 43 especies, Boca Ciega de Cancha con 41 y Guanabo con 32. Los sitios restantes tuvieron entre 9 especies en Veneciana y 28 especies en Micallito y Tabo. El llenado de matriz o conectancia espacial representó 42.8% de todos los vínculos posibles entre especies y sitios, y la robustez simulada de los vínculos de especies con sitios fue muy elevada, hasta un 96%, y la estructura mostró un nivel de anidamiento significativo con 3.5 desviaciones del modelo nulo esperado. Lo anterior señala la tendencia de las especies a presentar distribución amplia en este paisaje, es decir, que las especies tienen una amplia conectividad espacial entre los sitios estudiados. Se detectaron 4 módulos de combinaciones sitio-especies. El coeficiente de molaridad fue relativamente bajo, con 0.19, y los modelos nulos indican que la mayor proporción de los modelos observados se aparta del coeficiente de modularidad, es decir, que la modularidad observada fue más baja de manera significativa que la calculada. Esto es una consecuencia de la gran conectividad de las especies entre sitios. La modularidad posteriori produjo un resultado negativo, indicando que la mayor parte de los vínculos se realizan entre módulos, no de manera exclusiva dentro de los mismos. Este resultado también representa o enfatiza la elevada conectividad entre sitios de este paisaje. El módulo Tropicoco presentó un 73% del total de especies de mariposas observadas, y el módulo Boca Ciega Cancha Guanabo un 76%. Estos son los módulos con mayor riqueza de especies y complementariedad del paisaje, al sustentar la mayoría de las especies con distribución más restringida. Estos módulos ocupan en el paisaje una posición central, es decir, que están muy conectados con el resto de los sitios, y es posible considerar a dichos módulos como fuentes de especies y por consiguiente espacios claves para la conservación y resiliencia del paisaje. Muchas gracias.